inclusive aparecer a raíz del calor. Estas proteínas denaturalizadas suelen ser blancos de proteólisis, por lo cual estas HSP, o proteínas de shock térmico, son muy importantes en este escenario. Actúan como proteínas acompañantes para estas proteínas que van destinadas al músculo. Vemos inclusive que hay animales, botábulos por ejemplo, que tienen mayor cantidad de proteínas de shock térmico, porque suelen estar muy estresados con todo, y aparecen mayormente las proteínas de shock térmico. Pero nuestros animales índicos suelen expresar una menor cantidad de proteínas de shock térmico porque están más adaptados al calor. Pero esto es una realidad que existe y con la cual nosotros trabajamos. Entonces, los organismos vivos son capaces de adaptarse a situaciones de estrés fisiológica. Estas proteínas responden, o bueno, las células responden al estrés fisiológico produciendo un grupo específico llamado proteínas de estrés térmico para proteger sus otras proteínas. Una variedad de factores las estimulan, como las altas temperaturas, metales pesados, aminoácidos análogos, inhibidores del metabolismo energético, infecciones virales, son capaces de inducir la síntesis de estas proteínas. A medida que esto vemos que está aumentado en el animal, porque el animal está sufriendo más estrés por calor. La fertilidad entonces se ve afectada negativamente por el rebaño. El embrión bovino es extremadamente sensible a la elevación de la temperatura intrauterina. Más a mi favor cuando ustedes lleven un programa reproductivo. Ojo con el tema de los meses calurosos, porque posteriormente se van a conseguir que suelen haber abortos y muchas veces eso nadie lo ve. Fíjense que un aborto de un animal de 4 meses puede ser un animalito así. Y eso nadie lo va a ver si están a nivel de potrero. Entonces, por eso es que tenemos que volver a hacer revisiones de los animales. La elevación de la temperatura intrauterina de 39 a 43 puede inducir una importante reducción en la síntesis de proteínas fetales, disminuir entonces la liberación de prostaglandina, estimular la liberación de prostaglandina en el endometrio, y esto va a llevar a qué? Si se estimula la producción de prostaglandina, ¿a qué? A un aborto, ¿verdad? ¿Qué mantiene la gestación o qué hormona? ¿Producida por quién? Por el cuerpo lúteo. Es decir, ¿y la prostaglandina qué va a hacer? Va a causar luteólisis. Va a producir la luteólisis del cuerpo lúteo, ¿verdad? Este desbalance es responsable de la mortalidad embrionaria con estrés calórico. ITH, conocido como índice de temperatura-humedad, conózcanlo, esto se maneja mucho a campo. Lo que nosotros percibimos como calor es la suma de temperatura más humedad. Nosotros podemos tener alta temperatura, pero si hay una baja humedad no se siente tanto. De hecho, es nuestro escenario. Pero si la humedad aumenta, como en el sur del lago, eso ahí no, de verdad que la sensación térmica incrementa demasiado. Por ejemplo, a medida que el porcentaje de humedad va en ascenso y la temperatura sigue ascendiendo también, los límites donde los animales, digamos, van a estar tranquilos se van acercando hacia la muerte. A medida que aumente la temperatura, a medida que la humedad vaya aumentando, el animal va entrando en un estrés mucho más, acercándose al shock térmico en el que va a morir. Entonces, se habla de que un animal en un ITH para ganado no lechero debe ser menor a 69, sumando temperatura y humedad. Son, por ejemplo, 20 grados centígrados, 50 de humedad, se sumaría 70 y pico, bueno, ya eso sería de pronto ideal para estos animales. Pero a medida que esto aumenta, el umbral de estrés va incrementando. Hay que monitorear el ganado para estar alerta a los problemas que pueda estar presentando. Por ejemplo, la evaluación de lo que es la frecuencia respiratoria que mencionábamos ahorita. Si un animal está jadeando cada vez más, tenemos que buscar tratar de darle sombra, por supuesto. Hay signos de estrés evidentes cuando ya esto sigue aumentando. A medida que subimos más, hay una zona de peligro, algunos animales se van a ver afectados significativamente. Y situaciones de emergencia, la mayoría de los animales están ya severamente afectados cuando ya estamos rozando los 100 en sumatoria de temperatura más humedad. Y fíjense que si nosotros sumamos los 40 grados de temperatura que podemos tener, más unos 60 de humedad, que ya estamos llegando a los 100, y nosotros tenemos normalmente al mediodía un número cercano a eso, ni hablar de aquella zona, ¿verdad? En el extremo va a causar la muerte del animal, y
llega el punto en que hay un shock por golpe de calor y que el animal puede morir. Adelante. Se habla de utilizar techo de galpones para aislamiento térmico, ya sea de palma, de aluminio. Aluminio con 10 años de uso dice que ya pierde efectividad, pero aún puede ser un 90% efectivo. Madera, sombra natural. Yo soy muy promovedor de donde yo pueda sembrar un árbol, lo voy a hacer. Es gratis, me ayuda tanto a llamar la lluvia como a protegerme a los animales del calor. Y no hay una sombra que yo considere más fresca que el de un árbol bien copioso. Modificaciones ambientales para mejorar el comportamiento animal. Bueno, una reducción del gasto energético de los animales, optimización de los pastos. Nosotros tenemos que tratar de que el tamaño del potrero deba ser como, grande o pequeño. ¿Por qué? Porque No estarían muy apretados los animales si el potrero es pequeño. eso depende de la calidad de comportamiento. Ajá, porque debe ser pequeño. Muchas de nuestras fincas están hechas con potreros grandes, potreros inclusive de 20 hectáreas. Pero el animal, naturalmente, él para entrar en un potrero, él lo tiene que caminar todo primero. O sea que si son 20 hectáreas que le va a dar la vuelta completa al cuadro para después caminar tranquilamente. Los animales funcionan así. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos conviene tener potreros, por supuesto, llenos de comida, pero pequeños, porque si no la actividad física va a ser demasiada. Periodo de ocupación, largos o cortos en cada potrero. ¿Por qué? Sí, además. Lo pisan, lo defecan, lo orinan y después que despunten, pues ya ese pasto lo siguiente va a tener menor calidad nutricional. En cuanto a movilización de ganado, tomar en consideración cómo se lleva, cómo se trae, espacios de callejuela, no agitados con los caballos atrás fueteando los pobres animales. Las instalaciones tienen que tener el suficiente espacio vital, que mencionamos ahorita, para que no estén estresados entre ellos. Tomar en consideración las distancias que tan lejos están del potrero para las vacas. Si yo tengo un lote de recién parido, estas vacas resentinas no deben caminar mucho hacia los potreros. Yo le dejo los potreros más cercanos de la vaquera a esas vacas resentinas que llamamos. Y las demás que ya tienen más tiempo de parir, bueno, los potreros que están un poco más lejanos. Acuérdense que las que están recién paridas, vamos a decirlo así, requieren una alta cantidad de nutrientes, son las que más sufren por el calor, tienen que retornar otra vez al tamaño del útero, o sea, ese es el periodo de transición del que estamos hablando ahorita y de que discutiremos una clase entera de eso. Evitar lodos y pantanos. Si de por sí es difícil caminar, imagínense ustedes con una bota metidos en un lodo, un pantano donde tengan que sacar cada pie para poder mover el otro, eso genera mayor cantidad de desgaste energético por parte del animal en actividad física. Le vamos a perder más allí. Disponibilidad eficiente de medios de disipación térmica, sea natural o artificial. Agua limpia, fresca, abundante. Hay estudios que refieren que el agua más de 27 grados centígrados y el animal no la quiere beber. Entonces tenemos que en la medida de lo posible, si le vamos a poner agua, un techito a ese agua. Ustedes no han llegado un momento que están trabajando en una finca y al mediodía se van a lavar las manos y ni quieren tocar el agua por lo caliente que está. Un animal no va a beber esa agua. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La sombra disminuye entre 8 y 12 grados centígrados. Nosotros lo hacemos. Nosotros vamos caminando y donde vemos una mata estamos como las vaquitas viejas que nos vamos parando. Y seguimos en el sol y otra mata y nos vamos parando. Lo mismo es el animal, pues. O sea, no es fácil el sol que nosotros tenemos. Podemos utilizar inclusive un enfriamiento artificial con ventilación forzada, abanico, nebulizadores conjuntamente, porque si solamente le vamos a colocar agua y después no le colocamos un abanico, pues esa humedad puede llevar a que se sienta más caluroso el animal todavía. Simularíamos más bien el escenario de Santa Bárbara, solamente con el agua y sin la ventilación. Vemos entonces lo que son los nebulizadores y los abanicos. Esto yo soy promotor también en las instalaciones. Me encanta simular, digamos, la temperatura más adecuada para el animal. Si él se siente más tranquilo, si él no desgasta energía en disipar calor, me va a destinar más energía tanto para producción de leche como para reproducción. Pero si mantiene la corriente de aire. No, dale, tranquila. Pero yo me acuerdo cuando estaba comprando la verdura que también tenía el sistema de riego
depende si el lugar está cerrado y la temperatura interna es caliente, sí. Pero si el lugar es abierto y hay ventilación externa, esto te va a favorecer a que esté más frío. Y también Sí, y que circule, o sea, que haya un viento que permita la circulación de ese viento hacia afuera, pues. y mientras que la vaquera tenga buen drenaje, Mejor, es esencial, por supuesto. Y que los techos sean altos. No sabes lo caliente que se pone un techo de 2 metros de distancia. Digo yo 2 metros, yo mido los 70 más o menos, soy chiquito. Esto se pone muy caliente y hay gente que tiene vaqueras muy pequeñas. Ese techo a las 12 del mediodía, olvídense, es demasiado. O sea, en la medida de lo posible, los techos deben ser altos. Supone que el techo al revés. ¿Ah? Supone que el techo al revés, del lado que debería reflejar los índices. Hacia abajo para que choque más todavía. No, hay que No, sí, porque sea bonito. Sí, sí. En alimentación y estrategia, bueno, incrementar lo que es la cantidad de nutrientes, o sea, reducir el contenido de forraje en lo blanco, incremento el contenido de minerales, por lo que pierde, digamos, en el desgaste por jadeo, y la inclusión de grasas para aumentar la densidad energética en el animal, para cumplir con los requerimientos de él. Usar bloques multinutricionales, leguminosas, forrajeras y subproductos de la agroindustria, por ejemplo, como la harina de maíz, son concentrados bastante energéticos que pueden ayudar a suplir todo el consumo de materia seca que puede estar reducido por el animal. Ojo con las épocas de menor fertilidad, hay que hacer una observación de celos en horas nocturnas a partir de las 12 de la noche, porque normalmente es cuando surgen los celos allí. El uso del chimbal, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Para qué? Un aplicador, ¿verdad?, de color que tiene el toro normalmente debajo de su mentón, vamos a decirlo así, para entonces estarle aplicando el toro recelador, por supuesto, para estarle aplicando la pintura a la vaca que esté en celo en ese momento. ¿Y cómo notamos que una vaca está en celo? Se mantienen con una actitud inquieta, Actitud inquieta, ¿qué más? además de que acepta la monta. Se deja montar del macho. Básicamente ese es el principal síntoma del macho de 30, claro. No que ella monte a otra, no. Ella puede montar por juego, por interacción social, puede darse besito con los demás, pero tiene que dejarse montar del macho. El uso del podómetro, ¿saben lo que es eso? ¿Para qué sirve? Para contar los pasos del cuerpo. Y si camina muy poco la vaca, ¿qué podría hacer? Podría ser el mismo estrés calórico que hace que no... Camina más cuando está celo y también cuando la cosa un tigre, ¿verdad? Cuando la cosa un tigre. Entonces esto nos permite ayudar a ver si la vaca la están acosando también, porque eso lo que mide es la cantidad de pasos. Si disminuye también la cantidad de pasos, podría ser síntoma de que le está pegando mucho el calor y no quiere pastorear, o que tienen alguna enfermedad podal también. Esto es una herramienta muy útil realmente, ¿no? Entonces, la cantidad de posibilidades de escenarios que puede tener un animal, nosotros no solamente que esté en celo, ¿no? También puede que la esté acosando un sabanero por ahí para robarla o X y cosas. Y rotación de receladores. Mientras más cambiemos de macho, haya más estimuladores de activación sexual de la hembra, mejor va a ser. Hay hembras que les gusta Burbuica, hay otras hembras que les gusta Julián Leve, entonces hay que cambiar los receladores para estimularlas a ellas que saquen el celo. Servicio por celo observado, el celo que se vea, celo que se insemina, porque muchas veces los celos duran un poquitito y no podemos esperar las 12 horas que normalmente hacemos. Baño con agua fría, pre y post servicio. Si la vaca está muy caliente, la implantación o la fijación va a ser muy difícil por parte de ese espermatozoide en el óvulo. Y a ver su monta natural, ¿qué es ella? Inseminación artificial. Es inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo prefiero en este tiempo, cuando están los meses más calurosos, trabajar con monta natural, porque las inseminaciones artificiales son muy poco efectivas por el problema de la detección del celo. Y bueno, trabajar con sincronización de celo y ovulación. Si tú sabes cuándo empieza el ciclo letral, porque lo estás determinando hormonalmente, sabes cuándo va a terminar y cuándo tienes que inseminar. Razas a explotar, Bos indicus versus Bos taurus. ¿Qué Bos indicus podemos explotar? Gir, Brahman, Bucerat. Todas estas razas son razas adaptadas al trópico. ¿Los Bos taurus son adaptados? No. ¿No? ¿Depende de qué? ¿Como cuáles? ¿En
Pero el limonero es un taur que es adaptado, ¿verdad? ¿Cuál otro? El calora, el bon, blanco y negro. Ajá, ¿cuál más? Promocinuano, Jardín del Valle, el CN, todos ellos son adaptados y son motauros. O sea, a veces hay un mal concepto de que todos los motauros son desadaptados y no es así. Entonces, estos animales tienen un color amigable y tienen pelo corto. Hay que seleccionar entonces por producción y reproducción. Si yo quiero más producción de leche, yo voy a seleccionar un animal de qué raza. Vos Tauro. ¿Cuál raza? No de qué especie. Un jersey, dependiendo. Si estoy aquí en estos calores no me conviene. Pero si estoy un poquito más arriba. ¿Un qué? Aquí No. se muere. Una calora. Si yo quiero seleccionar animales para producción de leche, ¿qué raza puedo utilizar? Un carora. ¿Un qué? Un mestizo de Holstein, pero con un poquito de Holstein. Puedo utilizar inclusive como cebú. ¿Cuáles? El lechero. El girolando es un cruce, pero un bucerá también son lecheros hoy día, ¿verdad? O sea, se están manejando en pro de explotarlos en temas lecheros. Factores adicionales, bueno, los horarios de rutina, tenemos que trabajar en pro de las horas que los animales vayan a comer después en potrero, manejar bien los que son los registros y controlar bien los vectores. De por sí si hay calor y aparte hay mosquitos, imagínense El la estrés. molestia, ¿verdad? Un mosquito, una garrapata, un piojo, entonces hay que controlar muy bien eso. Terminamos. Receso.